He estado inconsciente desde ese 15 de julio en adelante hasta que fui sacado del coma y no sé cuándo ocurrieron estas cosas que he estado relatando en la charla de la semana pasada, la anterior, pero quiero explicar sobre todas las cosas que si solo hubiera sido un recuerdo tan vívido como fue, no creo que hubiera tenido la seguridad total de lo que pasó, que todo hubiera podido ser alguna clase de alucinación o el efecto de alguna sustancia de las que se me han administrado. Si no hubiera podido comprobar de alguna forma que lo que vi fuera de mi cuerpo ocurrió exactamente así. Debo explicarlo. Yo tuve algo más que solo un recuerdo tan poderosamente real como que estamos ahora aquí. No tengo problemas de contar esta parte, pero sí hubiera dudado en afirmar que esto fue lo que hoy no puedo dudar que fue un viaje, algo completamente real y que me ha brindado la tranquilidad de saber que la vida no concluye con la extinción material del cuerpo. No me avergüenza decir que he sido lo bastante crítico con temas espirituales como para no pretender asegurar algo tan grande, importante, como que seguimos vivos tras la muerte y de hecho tengo lo que yo explico como una sana desconfianza con cualquier experiencia que solo sea interior y que pretenda ser un contacto con algo más que esta vida física, pero por la razón que sea, allí estuvo mi padre y mi tío, ambos fallecidos ya hace no menos de 15 años los dos. Mi padre creo que había muerto, de hecho, ya unos 6 o 7 años antes del accidente, y mi tío creo que han sido 3 años después. Y creo que de alguna forma ambos pudieron llegar a mí mientras estaba en el coma para que pudiera tener esta seguridad para afirmar lo que estoy diciendo, darme una prueba. Puedo contar que mi padre definitivamente era alguien escéptico, alguien muy práctico, que tenía la granja y su pequeño negocio de maderas y serrería. Él no salía de eso y esa era la vida que siempre amó y en la que se sentía seguro, según pienso, y hasta donde sé estaba conforme con eso. Y previamente a todo es cuando ocurrió la primera parte de mis recuerdos, y esto es lo único que puedo ordenar temporalmente. Hubo 3 sucesos en total en los que ocurrieron cosas que no puedo encajar perfectamente, ni siquiera aceptablemente, en lo temporal, en lo concreto, darles un orden. Fueron 3 sucesos en total en los que mi padre en 2 ocasiones y mi tío en una llegaron hasta mí para mostrarme algunas cosas que sirvieron para darme la seguridad de que lo ocurrido estaba por encima de todo tipo de proceso psicológico, mental o algo similar a esto, porque pasando a lo concreto, tengo este primer recuerdo de estar viendo lo que ocurría en casa de la amiga de mi hermana, Lía, casa en la cual yo jamás he estado o he visitado y que luego he visitado para mi gran sorpresa y tranquilidad. La casa que he visto en esta primera salida sin mi cuerpo
mientras me encontraba en el hospital no varía en ningún aspecto con la que he visitado luego con mi cuerpo. Esto es algo que indudablemente dejó una marca en mí. Lía, la amiga de Sandrine, mi hermana, tiene 3 hijos y yo pude ver los 2 dormitorios de 2 de ellos y particularmente uno. En esos momentos no estaban en casa y solo la vi a ella, doblando y guardando las prendas de cama de una de sus hijas. Entonces yo estaba viendo esto sin tener el menor sentido de mi cuerpo. Es como si solo fuera mi visión, casi como ser una cámara flotante que estaba tomando registro de todo lo que allí ocurría. No tengo particular recuerdo de alguna emoción especial, solo puedo decir que sentía una suprema calma, tal como la que me siguió a través de mis 3 visitas a diferentes sitios y eventualmente al tiempo que estuve cerca de esa casa de la que luego hablaremos, en ese otro lugar que sí sé que no pertenecía a este mundo nuestro, porque allí todo se sentía mucho más tranquilo y relajado. Podría describir eso como un mundo en el que el tiempo daba la sensación de transcurrir más lento, pero no quiero decir con eso que las cosas ocurrían en cámara lenta. Lo que estoy diciendo es que todo parecía estar sumido en una hermosa y apacible atmósfera de relajación, que es muy diferente a todo cuanto he conocido o tenemos aquí. Una sensación de calma, pacífica calma, que no puede ser alterada. Pero volveré a mi primer recuerdo, el cual es el único, como he dicho, que puedo poner en un orden de hechos, y sé que esto ha sido lo primero. La visita a la casa de Lía, y luego me es imposible de ubicar qué es lo que ocurrió primero, luego y por último. Lía vestía una camisa sin mangas, de color violeta, con un pantalón corto blanco. Incluso pude ver que llevaba unas sandalias que ya había visto en ella, con unos bordados florales por encima. La seguí sin ningún tipo de control por sobre su cabeza, y mientras ella avanzó por un corto corredor hacia las escaleras para luego ubicar mi visión justo a sus espaldas, de forma extraña, casi como si hubiera estado pegado a su espalda, como una mochila. Y ella abrió la puerta del cuarto de su niña menor. Allí vi a todo detalle cada cosa, lo que, hablando con mi hermana, fue confirmado punto a punto. Y voy a reconocer que hasta que yo no vi personalmente todo allí, cuando pude hacerlo 3 semanas después, no pude digerir la situación. Ni siquiera con todas esas fotografías que me envió a mi teléfono. Y es curioso para mí cómo, aún teniéndolas, de alguna manera no podía aceptar lo que había ocurrido. Necesité, muy a diferencia de mi hermana y de su amiga, pisar, vivirlo, ver en mis propias carnes su casa.
ese fue el punto en el que pude cerrar una etapa de mi vida y se abrió automáticamente esta en la que vivo hoy. El saber definitivamente que somos como pequeñas palomillas en manos de un orden supremo al que no podemos entender, pero que sin embargo está y nos rige a cada momento. Cada adorno en la pared, el mueble alto de madera color verde allí cerca de una ventana circular que muestra exactamente el paisaje que yo mismo pude ver y me fue mostrado mientras mi cuerpo estaba luchando por volver a vivir, de lo que hablé con mi hermana. La arboleda y la casa vecinal, a la distancia cercana, todas las cosas seguían mostrándose de la misma forma en la que me habían sido mostradas, sin tener esto ningún otro sentido posible más que el evidente. Yo había sido llevado allí, sin poder alguno por mi parte, mientras debería haber estado sumido en un sueño oscuro, pero en cambio de eso mis ojos, o bien diría mi mirada, me habían mostrado todos esos detalles que hablé con mi hermana incluso mientras aún estaba en internación. Estaba flotando en una casa a la que no conocía, sabiendo dentro por alguna extraña claridad que era el hogar de Lía. Aún antes de haberla visto cumpliendo con sus tareas del hogar, algo que en esos momentos me resultó natural mientras ocurrió. No había en mí ninguna reacción, sabiendo que, aunque esto no se trataba de un viaje físico, el estar flotando en mi conciencia fuera de mi cuerpo no presentaba para mí ninguna sensación de miedo ni de extrañeza. Quiero decir que me sentía normal, como si todo aquello fuera lo más habitual y corriente de mi vida. Con esto ya hubiera sido suficiente y hubiera aceptado como la realidad más absoluta todo cuanto ocurrió en los siguientes trozos de mis recuerdos, pero sin embargo tengo los recuerdos de 2 viajes más. Como digo, no puedo saber cuál fue el primero de estos 2 siguientes, pero estuve en mi propia casa, en la que en esos días era acompañado por mi primo Maurice, y allí lo vi cenando, incluso oliendo yo mismo el aroma del pollo que había cocinado, incluso pensando, eso huele realmente bien, y pensando que me hubiera gustado estar allí para comer junto a él. Pero ahora era esta visión flotante, sin cuerpo aparente, en completa serenidad y siendo testigo de su comida, sabiendo de su tristeza y desazón, pensando en mi futuro, sin saber si iba a despertar pronto y si tendría luego daños a largo plazo, con lo cual yo deseaba decirle que pasara lo que pasara, yo estaría feliz. Dentro de mí, no obstante, sabía que todo iba a estar bien, porque tenía esta seguridad sobre que mi vida aún debía ser recorrida y no iba a terminar ni a cambiar, aunque por supuesto que cambió, no por fuera, pero sí en mi más hondo interior. Esto ocurrió también como lo he visto, repitiendo las ropas de aquel día, aunque en esto él no recuerda qué ropas llevaba. Lo he visto con su camisa amarilla, sentado a la mesa sin ver sus pantalones,
porque la mesa lo cubría, pero sí que él pudo confirmar que había cocinado pollo y que mientras tanto sufría de esa gran melancolía, casi temor por el futuro que podría esperarme a mí cuando eso ocurría. En este recuerdo también tengo la particular visión de haber salido hacia el balcón a través del techo, atravesando el piso superior y viendo el cuarto de arriba con las luces apagadas, a excepción del pequeño velador de noche encendido, como en general lo teníamos allí para poder ver al subir. Vi incluso mientras ascendía que su cama permanecía sin tender, pero como esto es habitual, no significó nada más que un detalle en mi memoria, y sé que salí a través del techo y vi el exterior, y es allí cuando esta fracción de mi memoria termina. Finalmente, el otro recuerdo es haber estado observando desde arriba el paso de los coches en una avenida que nunca he podido identificar, y espero que algún día la identifique, pero recuerdo lo relajante que me resultaba ver el ir y venir de los automóviles y sus luces resplandeciendo con una claridad de matices que incluso me parecían poéticas. Una escena completamente normal, pero que en ese estado de apacible descanso me pareció lo más maravilloso que pudiera haber visto. El pasar de los coches, la claridad de las luces, el movimiento de un lado al otro, lo sentía como el ver un fluir del agua en un río, el movimiento por sobre el suelo desde la altura. Era algo que, acompañado por las luces de los faros, me llenaba de un extraño placer. En ese punto sé que junto a mí, aunque no pude verlo, la presencia de mi tío estaba acompañándome de manera silenciosa, solo haciéndome sentir que no estaba solo y que así como yo estaba ahí, también él seguía existiendo. Su presencia era tan independiente del cuerpo como lo era mi ser. Una forma de mostrarme que nadie va a partir definitivamente y que el cuerpo se acaba, pero la existencia es algo independiente a todo efecto de la del cuerpo. A diferencia de esta oportunidad, en las dos previamente comentadas, en la primera, en casa de Elía, mi padre estaba conmigo. Sabía que las palabras no eran necesarias, porque la unión entre nuestro amor era suficiente, y si puedo explicarlo, diría que era la verdadera comunicación. No había razón para preguntas, porque lo importante era la presencia de nuestros seres juntos y en compañía el uno del otro, tan juntos como jamás he estado o hemos estado mientras él vivía. Lo cual es mucho decir, porque si hubo en este planeta dos seres unidos, esos hemos sido nosotros dos, mi padre, mi gran ejemplo, mi amigo, y por qué no decirlo, mi gran héroe, quien me enseñó sobre lo que es la nobleza y el proteger a quienes amas, en una vida simple pero profunda, claro, a su manera. Y lo que es la raíz de todo lo vivido para mí es ese trozo en mis recuerdos para el cual las experiencias que hasta ahora he compartido aquí
han servido como una base de confianza para que, de eso estoy seguro, lo que contaré ahora tenga una base sólida de seguridad para no sostener esto en lo que podría ser para mí una creencia, un tener que creer solo porque los recuerdos son para mí tan reales como el resto de mi existencia en este cuerpo. Y es que mientras estuve en estos tres lugares, era para mí totalmente claro que estas visitas fuera de mi cuerpo material tenían un sentido, un propósito que no era casual, y este era el de dar fuerza al recuerdo principal, que sin esas pruebas de causa externa a mi mente, yo no podría ver de la misma forma en la que hoy lo veo, como un pequeño viaje hacia un lugar que, aunque pueda no comprender, debo aceptar que está en algún sitio. Debo aceptar esto y que existe de alguna indudable y tangible forma. Debo aceptar, aunque antes no lo hiciera, aunque antes pudiera incluso reír de cosas similares, que existe una forma de vivir en la que la parte esencial de lo que somos sigue existiendo, sin la necesidad de un cerebro físico. El pensar y el sentir son entonces sostenidos de alguna forma que escapa, a mi entender, por algún tipo de cerebro espiritual o alguna cosa similar, porque aquí en la Tierra, en esta Tierra, si el cerebro sufre un daño, lo que somos puede cambiar, transformándose en algo diferente, pero aunque esto aquí es un hecho, es claro que ese cambio resulta ser algo temporal, y cuando la materia es dejada atrás, nuestra identidad vuelve a recuperar lo que antes era. En ese estado en el que todo era como debería haber sido siempre. En este recuerdo, o mejor dicho, en esta parte de mis recuerdos fragmentados, tengo la visión de estar de pie en una forma perfectamente física, de igual manera que ahora, aquí mismo, sin sensación de sutileza alguna, en pie, frente a algo que solo puedo describir como una enorme pared de luz blanca que posee un brillo tan hermoso como pudiera ser, de una belleza simple pero a la vez compleja, un brillo que cuando lo ves hace que comprendas cosas, por ejemplo, que lo que tienes delante, aunque sentía un pequeño grado de desconcierto, era algo como un gran límite desde donde se separaba lo que era mi realidad previa y de la cual aún me sentía parte y miembro, la vida física y humana, y algo, un lugar, por llamarlo de esa forma, un lugar que sabía, esperaba por mí si decidía dejar lo anterior en favor de conocer lo que había al otro lado. Y tengo ese recuerdo de pensar que podría acercarme a este muro, y el cual en ese momento estaba a unos 10 o 15 metros de mí, según supongo, aproximadamente, y podría tocar, y no solo verlo, y al intentar acercarme, comencé a distinguir cómo claramente este muro de luz no era solo luz, también lucía como algo sólido que en realidad emitía en su superficie esa perfecta luz, y era similar a lo que verías cuando miras una perla, una superficie lisa y suave, que al acercarme para tocarla, algo, una fuerza que
no pude ver lo evitó. Se sentía esto como un suave y acolchonado material, una membrana que no podía verse, a la que sentía incluso sobre mi cara, que empujé hasta que dejó de estirarse y comprendí que iba a ser una tarea imposible el traspasar, y abandoné los esfuerzos, comprendiendo que no era correcto. Esto lo supe. Esta membrana de resistencia era una delicada forma de decirme: no deberías estar aquí. Pero esto hizo que comenzaran las preguntas dentro de mí. Si no era mi tiempo, ¿por qué estaba allí? ¿Qué es lo que iba a hacer si no podía correr ese límite? Y recuerdo esa sensación de pensar que tal vez se me habría negado la posibilidad de acceder a ese otro lado, debido a que nunca fue mi gran interés lo que habría más allá luego de mi cuerpo. No lo negaba, pero creo que de alguna forma irracional, creo que por hábito adquirido, sabía o creía saber que ante ese tipo de cosas misteriosas, la respuesta de una persona bien formada era la risa, y nunca descarté que pudiera sí haber otra vida luego de la material, pero definitivamente esto me parecía lo más básico de las creaciones humanas, parte de una mitología propia de nosotros, algo creado para afrontar con algún tipo de dignidad un final total. Y verme ahora diciendo esto me avergüenza. Y no puede nadie saber cuánto. No hay límites para la ignorancia humana, y eso es así. Y yo me reconozco como la prueba viviente de eso, pero no tan viviente como cuando estaba allí, lo cual es contradictorio para una mente como lo era la mía, acostumbrada al pensar que el final era un final total. Y ahora, en mi recuerdo, llevo conmigo siempre esa memoria de haber estado más vivo que nunca, justo cuando supuestamente debería haberme sumergido en un sueño eterno o una desaparición en la nada. Y en el lugar de la nada, ahora me encontraba en el todo, en un sitio que, fuera donde fuera que se ubicase, se sentía como la verdad más sólida que hace ver a este mundo y sus preocupaciones como una mera simulación. Solo estar de pie frente al muro de luz fue estar más vivo y lúcido que toda mi vida. Incluso ahora mismo, al recordar, por contraste, me parece estar relatando esto en algo como un sueño, porque la sensación de vida intensa y total opaca incluso este momento y hace que algo en mí se pregunte, no puedo negarlo y sé que sonará a locura, si toda esta charla no será parte de un sueño y mi verdadera vida no estará ocurriendo en ese otro estado, en otro mundo, porque esto definitivamente no se siente como una vida tan tangible como lo era en ese lugar, al que siempre esperaré volver cuando vuelva a ser llamado. En un punto estaba allí mi padre y mi tío, estaban repentinamente allí de pie conmigo, y es realmente muy extraño porque sé que faltan cosas.
sé que hubo un amoroso encuentro entre los tres, que hubo emociones y llanto, que hubo una calidez inexplicable por el reencuentro, pero sin embargo no puedo recordar mi reencuentro con ellos, el momento exacto, como si hubiera quedado oculto para mí, y solo conservo la seguridad de haber pasado por un hermoso e invaluable momento de reencuentro luego de tantos años de separación, sobre todo el volver a estar cara a cara con papá. Pero no puedo hablar de eso porque de ese memorable suceso, en un contraste, no quedan recuerdos. Quisiera recordar el momento del encuentro con los dos y no lo tengo. ¿Quién sabe la razón de eso? Pero sí tengo la sospecha, y es que creo que si recordase el encuentro no hubiera soportado la despedida nuevamente y hubiera hecho todo, movido el universo entero por quedarme allí. Pero supe en cada momento del viaje que yo necesitaba volver, porque aquí me aguardaba la vida completa que aún no terminaba de moldear, aquí en esta tierra, con todos los defectos y las virtudes que pueda tener tanto yo mismo como la misma tierra y sus cosas terrenas. Entonces pienso en esto como un mal necesario, un olvido necesario que me ayude a sobrellevar mi vuelta al cuerpo humano de este mundo duro y material, y no tengo hoy dudas sobre que ese volver a la tierra es una gran forma de fortalecer nuestras almas, y que al volver allí, cuando sea el momento correcto, habrá la más dulce de las llegadas. Esto hará más dulce esa llegada definitiva, y hoy puedo aportarle a las personas mi experiencia en este acto de bondad limitado, porque realmente hay una parte en mí que cuenta lo que he visto como parte de mi personal terapia para quitarme el peso de haber descubierto esto y que las personas no lo saben. Y es el hecho incuestionable de que hay una nueva vida tras esa aparente noche del fallecer. Es solo un perecer, pero no una muerte. Es un fallecer, pero no un morir, porque el morir es la ilusión que creamos, una mala interpretación sobre lo que aquí queda cuando vemos que el vehículo físico, material, es dejado atrás, y creemos que por haberse bajado del coche, el piloto ha desaparecido. Y tú no desapareces cuando dejas tu coche, ¿o sí? Que veas el coche vacío de tu vecino, detenido en la calle por falta de combustible, sin tu vecino dentro, no significa que tu vecino haya desaparecido, solo significa, en una equivalencia con la vida material, que tu vecino simplemente se ha bajado de su vehículo y se ha ido a otra parte porque no necesita conducirlo o no puede hacerlo. Entonces el cuerpo deja de funcionar y te alejas de él, pero el cuerpo que aquí queda inútil luego de su uso no es más que ese vehículo, que ya no es necesario para su dueño, quien ha dejado aquí lo que queda. Lo ha dejado y es lo que le servía para ir de un sitio a otro en este mundo. Recuerdo ese bosque iluminado por la más cálida luz, similar a cuando recién está comenzando aquí a mostrarse el sol, pero con colores que jamás han tenido en este mundo, esos cielos.
En este mundo nuestro esos colores tan vivaces no existen. Lo más impresionante para mí de lo que pude percibir con mi mirada mientras estuve allí, en ese breve recuerdo, son los colores, como si hubiera abierto los ojos por primera vez y me hubieran quitado alguna clase de cristal empañado frente a mis ojos, como si aquí no pudiésemos ver realmente cómo es en verdad cada cosa. Lo mismo, si lo pienso, que cuando pude sentir la maravilla de los automóviles en la carretera que hemos estado hablando anteriormente, si lo recuerdan. Lo mismo. La luz es algo maravilloso cuando estás fuera de los límites restrictivos de estos ojos de carne, pero en aquel sitio esta maravilla era aumentada por 1000 veces más. Es una dulce visión de las cosas como si fueran vistas por primera vez a través de unos ojos superiores, sin restricciones ni una visión velada, los colores reales, y eso es lo mejor que puedo hacer para explicarlo. Por mucho que cueste entenderlo, había allí una cabaña, como en los mejores cuentos, una cabaña con la calidez de 1000 cuentos infantiles, una cabaña a la que deseé entrar al momento de verla, pero que no pude hacerlo. Y en lugar de eso, recuerdo ver nuevamente salir de ella a mi padre y saber que mi tío vivía ahora con sus animales y su novia, quien había partido mucho antes que él. Y aún sabía que con él estaban otras personas. Recuerdo haber hablado de esto con los dos, con mi padre y él, pero así como no tengo en mi memoria el momento del reencuentro en esa realidad no física, tampoco tengo el recuerdo, el contexto en el que esto me había sido informado. Pero sé que él vivía con el resto de familiares que jamás he conocido, pero que en su momento correcto yo también podría conocer. Pero ahora solo mi padre y él tenían la potestad, por razones de afinidad, solo así puedo describirlo, como para haberme recibido en este, que no era otra cosa que un mundo diferente, en una pequeña visita, pero no una mudanza. Esa cabaña lucía maravillosa, el hogar de mi padre en el mundo de paz al que me era negado el pase eterno ahora, pero que es ahora para mí como una promesa, algo que sé que vendrá, llegará a mí cuando el instante de la partida verdadera me sea a las puertas. Mi papá me habló y lo que dijo no puedo recordarlo, solo tengo este breve recuerdo de mi llegada a ese lugar de hermosa tranquilidad. Creo que no hay forma de extinguir el recuerdo de semejante impacto emocional al ver el otro mundo, y es por eso que ese instante primero de mi llegada, creo, no ha podido serme quitado y aún lo recuerdo. Y tengo una firme sospecha de que quienes no recuerdan nada luego de haber pasado por una muerte clínica, en realidad es debido a que han olvidado en su totalidad lo que han visto, de la misma forma, o de una forma similar al menos, a la que olvidamos nuestros sueños. Porque mucho hay en común con una realidad de sueños que con la realidad espiritual. Hay mucho de la mente del Creador en esa realidad.
Y esto no es una mera suposición, sino un profundo convencimiento por lo que se podía sentir mientras estuve allí. Había flores, un jardín que más tenía de jardín que de bosque, pero que también parecía haber surgido naturalmente y sin cuidado humano, pero en su perfección y belleza, hermosura. Bien podría haber sido un perfecto jardín de este mundo. Recuerdo que mientras estuve allí sentía bajo mis pies el césped, el cual era tibio, como si tuviera una temperatura cálida, como la de la carne viviente, y recuerdo la brisa y el aroma a bosque, pero en particular un cierto aroma que me recuerda aún hoy al de los cedros, pero solo es un recuerdo, porque esos aromas eran mucho más complejos y en armonía. No había allí nada rústico, nada vulgar, nada era abrumador, más que esa sensación de una perfecta paz. Un amor que flotaba en el aire, podría decir. Todo estaba como debía estar, y con eso basta. Esa era la sensación general, y lo que no hay un solo día de mi existencia aquí que no añore conseguir nuevamente, pero sé que ya llegará ese día, lo sé, porque la bondad que está tras todo esto, que es el plan de existir, jamás podría negarme la vuelta, y es algo que tú simplemente entiendes. La base de toda la existencia es la bondad, una abundancia serena y pausada, pero vibrante, con todos esos colores, como los colores que allí hay. Recuerdo saber que mi tiempo allí estaba marcado por la materia de aquí. Es decir, que cuando mi cuerpo marcara la hora de vuelta, cuando algo que difícilmente pueda explicar se reactivase en mi cuerpo, en esta materia, yo volvería sin poder ser evitado. Y sé que así ocurrió, y recuerdo esa sensación de ver a mi padre y nuevamente a mi tío, ambos observándome mientras todo se volvía blanco, luz pura, para luego comenzar a volverse gris, en un proceso que duró unos 2 o 3 minutos para dar alguna referencia coherente de los tiempos de aquí, porque allí el tiempo es otra cosa, que nada tiene de parecido siquiera con lo que nos marca un reloj. Allí hay tiempo para todo, y la sensación palpable y clara de que el tiempo se adapta al que vive, y no es quien vive quien debe correr tras el tiempo. Pero en mi caso yo estaba aún atado a la vuelta a este mundo de tiempo y materia, y lo sabía, lo podía ver claramente, por lo que de él dependía mi estar allí y mi momento de volver. Entonces tengo esa sensación de espera, de ver cómo se desvanecía la imagen de mi padre y mi tío, a quienes pude ver que casi antes de desvanecerse de mi vista, se fundieron en un breve abrazo emocionado por haberme visto volver, como si estuvieran orgullosos de verme volver a este mundo. Y así fue como el blanco de luz pasó a un gris claro, luego a gris oscuro, hasta convertirse en una noche oscura, un negro profundo similar a un vacío infinito.
podía percibir el infinito tamaño de ese vacío rodeándome, junto a la sensación de yo estar justo exactamente en medio de aquel lugar. Luego, el saber que intentaría no pensar, como quien busca dormir, y así es, creo, la forma en la que volví a nuestro mundo de prisa y emergencias. Supongo que olvidé casi todo lo que ha pasado y es lo que pasa a quienes cruzan ese límite de la vida. Pero esto es lo único que recuerdo y de alguna forma volví a este cuerpo pesado, pensando al despertar en solo una cosa: necesito asegurarme de que no me he vuelto loco, necesito hablar sobre esto y que alguien confirme que los lugares en donde estuve, comenzando por la casa de Lía, realmente es o son como los he visto. Y pensaba que iba a encontrar algo totalmente diferente, así que cuando comenzamos a hablar con Sandrine, mi hermana querida, y ella comenzó a sacudirse y a llorar, comprendí que estaba frente a algo grande, algo mucho mayor de lo que un ser humano que trabaja y juega tenis los sábados, que suele beber con los amigos en la salida de los turnos nocturnos de los miércoles, que es alguien demasiado materialista, podría soportar. Pero ese fue mi renacimiento. No morí, en verdad digo que renací aquella noche en la que desperté nuevamente en este cuerpo que necesita algunas reparaciones aún y que debe cuidarse más en las comidas. Hasta aquí el testimonio de hoy. Es importante que sepas que puedes ayudar a que lo que aquí has escuchado llegue a más personas, y esto es tan simple como dejar tu me gusta, comentar algo o compartir el material si te es posible. También puedes suscribirte completamente gratis si aún no lo has hecho. Son cosas muy simples, pero que ayudan mucho a que esta información pueda alcanzar a más personas, algo muy necesario para que este material no se pierda y no deje de mostrarse. Así que si lo que has escuchado te ha parecido valioso o interesante, nos ayudarías mucho con cualquiera de estas tan simples acciones. Me despido como siempre, hasta muy pronto, deseando que estés muy bien, sé lo más feliz que te sea posible. Te dejo un abrazo y volvemos a encontrarnos en la siguiente experiencia.